Hermanos, una vez más estamos en este lugar para seguir compartiendo la palabra de Dios. Y este domingo nos toca para compartir en el Evangelio de Lucas, capítulo 7, del versículo 1 al 10. Pero antes vamos a orar para pedir al Señor que nos guíe en la exposición de la palabra de Dios. Oramos. Padre Santo, Dios nuestro Todopoderoso, sea exaltado tu nombre, Señor, en esta noche, y nos ponemos delante de tus manos, Padre Celestial. Ilumina nuestras vidas para entender tu palabra revelada, escrita para nosotros, Señor. Palabra de vida, palabra que libera, que consuela y anima, Señor, en estos tiempos difíciles. Gracias te damos, Padre. Una vez más te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La palabra del Señor dice así en Lucas capítulo 7, del versículo 1 al versículo 10. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este, ve y va, al otro, ve y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Lo que podemos ver en este pasaje, hermanos, es que hay una situación de vida o muerte. Un siervo de un oficial que estaba muy grave, y este oficial era romano. Y lo que vamos a ver es que hay dos grupos de personas que se presentan a Jesús para hacer una petición a Jesús para que Él pueda obrar con un milagro, por una sanidad. Y es interesante ver esto porque nos enseña a nosotros cómo debemos acercarnos en petición delante de Dios. Vivimos tiempos muy difíciles y creo que en estos tiempos difíciles el Señor nos está enseñando cómo debemos acercarnos delante de Él para hacer una petición, para una petición de salud, porque aquí lo que vemos es una petición para un hombre que estaba enfermo y a punto de morir. Y hermanos, vamos a ver la primera petición de los que se acercan a Jesús. Y quienes se acercan a Jesús son los ancianos de la ciudad de Capernaum.
Capernaum es una ciudad donde el Señor Jesús ya ha hecho muchos milagros. Y por lo tanto, en esta ciudad de Capernaum había un oficial romano. No se olviden de este nombre. Un oficial romano, un centurión, que quiere decir que está a cargo de más de 100 soldados. Y este centurión era el encargado seguramente de cuidar para que no haya alborotos en esta ciudad de Capernaum. Y hermanos, este oficial romano tenía en casa a un siervo que estaba al encargo seguro de todos los quehaceres de la casa, al servicio del oficial romano. Pero este siervo un día enfermó y estaba a punto de morir. Y aquí podemos ver que él estimaba mucho a este siervo. Y lo que hace es que puedan interceder delante de Jesús y envía a unos ancianos. Los ancianos en aquel tiempo eran los encargados de la ciudad de Capernaum. Eran los que estaban también en la sinagoga para dirigir los servicios de todos los sábados. Y estos ancianos conocían muy bien quién era este oficial romano. Y a la petición del oficial por la sanidad de su siervo, ellos inmediatamente fueron hacia nuestro Señor Jesús, porque conocían que era un hombre bueno. Y eso es lo que nosotros podemos ver en este pasaje, en esta primera parte. Dice en el versículo 4, ellos llegaron a Jesús y le rogaron con solicitud. Ellos llegaron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, es digno que le concedas esto. O sea, es digno, Señor Jesús, que tú le hagas un milagro sanando a este siervo. Es digno que tú le concedas la petición al centurión, a este oficial romano. Le está diciendo que este oficial romano se merece que tú respondas a su petición haciendo un milagro para que pueda sanar su siervo. Ellos van hacia Jesús rogándole, pero ese ruego, esa solicitud de ellos era más que un ruego, era una exigencia o un derecho que para ellos este oficial romano se merecía. Y uno puede ver en el versículo 4 y versículo 5, versículo 4 o 5, esas razones de su petición como un derecho para que Jesús pueda hacer un milagro. Uno ve el versículo 5, dice, ¿por qué ama a nuestra nación? Primera razón era que este oficial romano ama a la nación de Israel. Ama a la nación y por lo tanto, porque él ama a la nación, es que necesita que tú hagas un milagro en su siervo. Un oficial romano siempre era mal visto en la ciudad de Israel, porque el oficial romano estaba siempre a cargo del imperio romano. Y por lo tanto, pero aquí hay una diferencia. Dice que éste ama a la nación judía, ama a la nación de Israel. Esa era una primera razón por la cual Jesús debería concederle un milagro. Segundo lugar, era que nos edificó una sinagoga. Este hombre, este oficial romano, era muy bueno
Y uno puede notar que era muy bueno porque se preocupó por la vida de su siervo. ¿Qué persona como un oficial romano puede preocuparse por la vida de un siervo? Pero en este caso sí se preocupó por la vida de este siervo. Segundo lugar, él edificó una sinagoga. Una sinagoga es un lugar de reunión en el tiempo de Jesús para que todos los sábados puedan congregarse todo el día y estar escudriñando la palabra, alabando a Dios. Entonces, por lo tanto, este centurión era muy amado por el pueblo de Israel. Entonces, no se olviden, eso eran las razones por las cuales los ancianos se acercaron a Jesús, diciendo, este es digno. Digno significa que este centurión se merece que tú le hagas la petición del milagro. Y por estas razones, como ya le mencioné, porque él ama la ciudad, porque ha construido una sinagoga para nosotros. Y lo que nosotros podemos ver en esta primera parte, hermanos, de que el milagro no se realiza por las obras que uno pueda hacer. El milagro no se realiza porque uno tiene derecho, porque ninguno tiene derecho delante de Dios para recibir un milagro. Y este es el gran problema que hoy tenemos, tal vez en muchas congregaciones. Ninguno tenemos derecho. Yo no puedo decirle al Señor, Señor, haz un milagro en mi familia, porque yo soy pastor, porque yo enseño, porque yo pongo mis razones, porque yo estoy guiando al pueblo o porque hago obras de caridad. Por eso yo no tengo derecho, ni tampoco puedo decretar o declarar o exigir a Dios por un milagro. No tenemos derecho. Estos ancianos creían que el Señor Jesús estaba en la obligación de hacer un milagro en la vida de este siervo, del centurión. Y eso es, hermanos, lo que nos enseña en esta primera parte del encuentro de Jesús con los ancianos. Ninguno tiene derecho por un milagro. Ninguno puede reclamar, ni ninguno puede decretar, porque nosotros somos humanos. El único que declara y decreta es nuestro Padre Celestial, Dios. Pero ellos fueron de esa manera, diciendo, se lo merece. Yo merezco, puedo ir delante de Dios en ese sentido de exigirle a Dios, de exigirle y de decir, tengo estos derechos para poder hacerlo. A veces, en nuestra desesperación, podemos caer en ese error de pedir de esa manera. Y no es la forma correcta. Pero muchas veces así nos han enseñado. Nos hemos recibido ese tipo de enseñanzas. Y como si haciendo, o yo hago este ayuno, o hago esta vigilia, o hago esto de acá, y haciendo este ayuno, haciendo esta vigilia, o haciendo este acto de caridad, voy a obligar o exigir al Señor para que haga las cosas conforme a lo que uno quiere. Y eso es lo que vemos en este pasaje. No es por lo que tú puedas ir delante del Señor y exigir, ni tampoco reclamar, ni tampoco decir que tengo derecho, como estos ancianos le dijeron a Jesús. Ese hombre, ese oficial romano, tiene derecho que tú le hagas un milagro.
No es así. Miren, si seguimos, cuando Jesús va con los ancianos a la casa del centurión, dice en el versículo 6, cuando ya no estaba lejos de la casa del centurión, el centurión manda a unos amigos para que se presenten delante de Jesús. El centurión mandando a unos amigos. Y uno puede ver que estos amigos le dicen a Jesús el mensaje del centurión. ¿Y qué dice en el versículo 6? Dice en el versículo 6, Señor, no te molestes, no soy digno de que entres bajo mi techo. Mire esa palabra, no soy digno de que entres bajo mi techo. Está la otra, por lo cual ni aún me tuve por digno de venir a ti. ¿Se da cuenta? Ni aún me tuve por digno de venir a ti. Y mire lo que dicen los ancianos, versículo 4. Los versículos 4, es digno de que le concedas este milagro. En el versículo 6, el mismo centurión dice, no soy digno de que entres bajo mi techo. Cuando él se acerca, cuando manda este mensaje al Señor Jesús, dice, no soy digno de que entre bajo mi techo. Está diciendo que él no se merece que Jesús pueda entrar a su casa. Este oficial romano está reconociendo quién es Jesús. Él va para un milagro, pero en esa petición del milagro, él reconoce su condición de pecador, reconoce su condición diciendo que yo no soy digno, ni aún me tomes por digno. No puedo yo ni siquiera presentarme delante tuyo. Yo no soy digno. Él reconoce su condición de pecador. Yo no soy digno, Señor, de que tú, ni yo verte a ti, ni poder hablarte cara a cara. No soy digno. ¿Se da cuenta cómo se acerca este oficial romano? ¿Cómo hace su petición por un milagro que es completamente diferente a la petición que hacen los ancianos? Él reconoce su condición de pecador. Y lo que dice él es la tercera cosa. La primera, no soy digno de que entres bajo mi techo. La segunda, yo no soy digno ni de siquiera conversar contigo. La tercera, di la palabra y mi siervo será sano. Basta tu palabra. ¿Y por qué? Versículo 8. Porque yo también soy hombre bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. En tercer lugar, él reconoce la autoridad de Jesús. Él, al acercarse por una petición de milagro, reconoce la autoridad de Jesús. Y para el mundo romano, la autoridad es el César. Para este centurión romano, la autoridad es el emperador romano. No hay más autoridad que el emperador romano. Pero en este caso, él reconoce que hay una autoridad superior a la autoridad romana. Esa autoridad superior es nuestro Señor Jesús. Él reconoce que Jesús tiene autoridad. Él reconoce que aun cuando este centurión tenga la autoridad en esta ciudad de Capernaum, pero él sabe que hay uno mayor que él que tiene autoridad. Y esa autoridad es nuestro Señor Jesús. Y por eso que él en el 8 argumenta la autoridad de Jesús, porque él también tiene soldados bajo su mando, porque él también tiene siervos bajo su mando. Y lo que él dice, los soldados hacen. Y aun cuando el siervo pueda acercarse a él, la respuesta de la autoridad de este oficial romano vale. Y la respuesta puede ser positivo o negativo, pero vale, porque él tiene la autoridad. En ese sentido,
es que este oficial romano reconoce la autoridad de nuestro Señor Jesús, que Él tiene la autoridad para traer sanidad. Él tiene la autoridad para dar sanidad. ¿Note usted la diferencia? ¿Cómo es que puede acercarse? ¿No? Y cómo el Señor Jesús escucha todas estas palabras del oficial romano. Él escucha. Y es por eso que en el versículo 9 dice, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Dirigiendo, ahí estaba la multitud. Estaban los ancianos que habían hecho el pedido. Pero en medio de los ancianos y la multitud es el Señor Jesús que dice que ni aún en Israel he hallado tanta fe como la del centurión. ¿Nota usted? La fe allí habla del milagro que debe de haber en este siervo. El siervo era un esclavo, era uno que no tenía para el mundo de aquel entonces ningún valor, ni para el centurión, ni para los judíos. No valía nada, no tenía ningún derecho. Pero sin embargo, este oficial, al hacer este pedido delante del Señor Jesús, este siervo es sanado y se produce el milagro. Hermanos, ahí está la enseñanza. En medio de este momento difícil que nosotros vivimos, en medio de toda esta plaga, en medio de toda esta enfermedad, ¿cómo nos acercamos delante de Dios? ¿Cómo es nuestra petición delante de Dios? ¿Cómo nos acercamos? ¿Con derechos? ¿Reclamando? ¿Exigiendo? ¿Diciéndole al Señor, haz lo que yo te pido? ¿Así podríamos acercarnos? ¿O nos acercamos como este centurión, como este oficial romano, en humildad, reconociendo nuestra condición de hombres, reconociendo que el Señor tiene autoridad y que bajo esa voluntad de su autoridad, Él puede hacer el milagro? ¿Cómo nos acercamos? Y aún detrás de esta enseñanza está la salvación de este criado. Dios ha enseñado al pueblo, porque la fe tiene que ver con sanidad, pero también tiene que ver con salvación. Hermanos, ¿cómo nos acercamos delante del Señor? Vivimos un tiempo difícil, pero al final siempre tenemos que decir, Señor, que se haga tu voluntad, porque tu voluntad es perfecta. Decir que se haga tu voluntad es reconocer la autoridad de nuestro Señor Jesús. Así es que tenemos que acercarnos delante de Dios. Oramos por los enfermos, pero oremos por su salvación. Oremos si no conocen a Cristo, que sean salvos. Oremos si están dudando, que el Señor quite toda duda, porque este siervo fue salvado. Este siervo pasó de muerte a vida eterna. Este siervo no solo se hizo el milagro de la vida en el momento, sino que pasó de muerte a vida. Hermanos, entonces, esto es la enseñanza para nosotros en esta noche. Acerquémonos con un espíritu de humildad. Acerquémonos que Él tiene toda la autoridad. Y con esa actitud es que el Señor empieza a obrar bajo la perfecta voluntad de Dios. Nuestras peticiones tienen que ser como la petición del centurión. Nuestras peticiones no tienen que ser exigiendo, porque ninguno tenemos derecho a exigir. Somos sus hijos, sí.
Sus hijos somos nosotros, pero el Hijo está también para poder rogar al Padre en un espíritu de humildad. Y esto es, hermanos, lo que el pasaje nos enseña. Y Jesús, dice ahí la palabra, se maravilló de las palabras de este centurión. Y era un oficial romano, era un gentil. Y miren, con esto estaba hablando que también la salvación no era solo para los judíos, sino también la salvación era para los gentiles. Que el milagro no era solo para los judíos, sino también para el esclavo y también para los gentiles. Hermanos, es muy importante esta palabra de esta noche. La fe verdadera es esa fe de reconocer nuestra humildad, reconocer nuestra condición de hombres que fallamos, reconocer que somos personas que aún siendo hijos de Dios por la gracia de Dios, reconocer que estamos bajo la autoridad de Él. Esa es la fe de los hijos de Dios. Pero la fe religiosa es la de los ancianos. La fe religiosa es la que te exige, la que reclama, la que declara, la que decreta. Y esa no es la forma de petición que uno debe de hacer delante del Padre. Vayamos con la actitud del centurión. Vayamos pidiéndole en ese espíritu de humildad. Esta es la palabra para nosotros en esta noche. Gracias al Señor. Acerquémonos de esa manera. El Señor hace el milagro conforme a su voluntad, conforme a sus propósitos. Él, su voluntad es perfecta. No lo hace, no es por nuestra exigencia, no es porque yo hago una cosa o por mis obras, no es por las obras de uno que el Señor hace los milagros. Él hace los milagros conforme a su voluntad. Y su voluntad de Él fue que este siervo fuera sanado. Acerquémonos así en oración. Pida por la familia. Cuando pidamos por la familia, por las personas enfermas, por los que están a punto de morir, por cada persona y por nosotros mismos, siempre acerquémonos con ese espíritu de humildad, con ese espíritu de reconocer que somos hombres débiles, con ese espíritu de reconocer que Dios tiene la autoridad. Esa es la manera. No tenemos ningún derecho. No es la forma en que nos debemos acercar. Y este pasaje nos enseña cómo debemos acercarnos delante del Señor. Pídale a Él y Dios obrará de manera sobrenatural. Y aceptemos esa perfecta voluntad del Señor. Como le dije al comienzo, no es porque usted ofrende, no es porque usted haga cosas, no es porque usted ayune, no es porque usted haga y pida, no es por eso. Es solamente reconocer y decir, Señor, tú eres el que haces la obra en cada uno de nosotros. Eso, mis hermanos, y nos ponemos en oración dándole gracias a Dios por su palabra. Padre Celestial, Dios nuestro, Padre bendito, tú eres el Dios perfecto, tú eres Dios todopoderoso. A ti te alabamos, Señor. Sé que hay momentos muy difíciles para nuestras familias, para uno mismo, Señor. Oh Padre Santo, bendito eres tú, Señor. Nosotros no podemos reclamarte, nosotros no tenemos ningún derecho, pero Señor, solo te rogamos que tú hagas un milagro en nuestra familia. Solo te clamamos, Señor, solo te clamamos. No es porque hagamos tal cosa o porque hagamos esto, entonces tú vas a obrar conforme a nuestra voluntad, porque tu voluntad es perfecta, Señor. Aún pase lo contrario, Señor, tu voluntad es perfecta, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Te agradecemos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Y oramos por todos los miembros de la iglesia, por cada una de las hermanas, por cada uno de los hermanos de la congregación. Oramos por cada uno de ellos para que tú puedas guardar y fortalecer.
Y a los que están pasando tiempos difíciles, tal vez están con el COVID, en el nombre tuyo, Señor, rogándote, Padre, que salgan de esta situación, que salgan de este momento difícil. Y si han salido, te damos a ti la gloria, Señor, porque esa es nuestra petición. Ese no es lo que te rogamos. Y no es porque hagamos algo, no es porque tengamos derechos, no es porque podamos estar haciendo alguna cosa, es solo por tu voluntad, Señor. Y en tu nombre traes sanidad sobre cada uno de tus hijos, por un acto de misericordia. Escucha nuestras oraciones de tus hijos que muchas veces fallamos, de tus hijos que a veces nos falta seguir escudriñando tu palabra, pero ayúdanos, Señor, a seguir entendiendo más y más tu palabra, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas bendiciones, hermanos. Gracias por este tiempo de escudriñar esta palabra de Dios. Y seguimos orando. Nos vemos el martes en el tiempo de oración. Buenas noches. Buenas noches. Y el día jueves en el estudio a las 8 de la noche. Sigamos orando unos por otros. Gracias al Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermano David ya nos despide saludándonos unos a otros. Gracias por entrar. Gracias por entrar y Amén. escuchar esta prédica. Gracias a la hermana Isabel, hermana Rita, Lidia. La hora. Rita, pero bienvenida, hermana Rita. Gracias. Pensaba que era Gracias.